Hola y bienvenidos una semana más al podcast de Unlock Summit. En este episodio tenemos el honor de presentaros a Virginia Oms, una destacada emprendedora y líder en el mundo de la psicología clínica y la salud sexual femenina. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Sandri, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Mucho gusto de tenerte. Virginia es doctora en psicología clínica y experta en autoestima, con una profunda pasión por ayudar a las mujeres a desarrollar un amor propio sólido que les permita sentirse seguras tanto en el amor como en el trabajo. Además, ella es emprendedora y creadora de la comunidad femenina Doctora Psicosalud, donde acompaña a mujeres que están decididas a sentirse seguras de sí mismas a construir su paz. Aparte, con su experiencia y conocimientos en salud sexual femenina y psicología clínica, Virginia ha acompañado a innumerables mujeres en su viaje hacia la confianza y la realización personal. Su enfoque centrado en la autoestima ha sido clave para ayudar a las mujeres a superar barreras y desbloquear su potencial para el éxito en todas las áreas de su vida. Estamos encantadísimos de tenerte hoy aquí, Virginia, como invitada en nuestro podcast y estoy segurísima de que tu experiencia y tu sabiduría nos inspirarán y empoderarán a todas nuestras oyentes. Así que, bienvenida. Muchas Hoy lo que me gracias. encantaría es que nos contaras personalmente un poquito más sobre ti, tu trayectoria y sobre tu proyecto Doctora Psicosalud. Así como cómo surgió, cómo fue la idea. Perfecto. Ay, es una historia muy divertida y muy disruptiva a la misma vez, porque todo surgió a ver, voy a arrancar desde el principio. Yo terminé mis estudios universitarios en la carrera de psicología, olvidándome por completo, Sandri, de que era mi pasión. Yo desde muy chiquita jugaba a ser psicóloga clínica y atender a mis pacientes que eran mis muñecas, ¿no? Yo siempre lo cuento. Y después me olvidé de esa esencia, digamos, y me fui por el área de brillar en el área empresarial, ¿no? Y en esa línea obtuve una posibilidad de trabajar en Chile, yo soy argentina, en una empresa Ujú, muy prestigiosa y bueno, y lo que yo valoraba en esa época, o mi entorno más bien cercano, y en realidad me olvidé de lo que siempre había disfrutado desde muy chiquita, desde mi esencia, ¿no? Y me encontré sí. trabajando en el monstruo de empresa recontra infeliz porque no me sentía satisfecha por ningún lado. Mi mente que me jugaba promesas de vir, pero tranqui, cuando te ascendamos o cuando te asciendan vas a ser feliz, o cuando logres comprarte tu auto vas a ser feliz. Obviamente nada Sí. me llenaba. ¿Qué pasa? Bueno, dije, se acabó, fue un límite que tuve que poner en mi vida, me di cuenta que la felicidad no tenía que ver con lo que mi mente me estaba haciendo creer, y es que está bien, la función de la mente es esa, ¿no? Mantenernos en lo conocido y con sobrevida, pero no la realización personal. Y me aventuré a emprender en un país en el que no conocía a nadie, porque yo tengo mucha gente conocida en el rubro psi, digamos, psi, como decimos Ujú. en psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, mi mamá de hecho, pero en Argentina, y yo estaba en Chile. A mí, viste, nunca me gustó mucho que me ayuden, siempre me gustó mucho hacer mi caminito sola, y aunque eso implique algún que otro golpazo, ¿no? Qué valiente. Y, y durísimo, porque me las lloré todas en verdad. Y yo creo que la No. valentía no es algo que se tiene, sino que también como que medio te la vas Sí, comprando y te la vas haciendo en el camino, ¿no? sí. Así que arranqué alquilando un box terapéutico con un miedo, pero con un miedo que no te puedo explicar, en Santiago de Chile, y resultó ser el box terapéutico de un centro de sexualidad femenina. Y yo Ujú. digo, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué es esto? O sea, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿viste? Como hay tantos mitos en torno a la sexualidad y Sí. sobre todo a la sexualidad femenina, yo dije, esto, por supuesto, no tiene nada que ver conmigo, yo acá vengo a atender pacientes y esto no tiene nada que ver, ¿no? Y la dueña del centro, que hoy es una adorable amiga, llevamos 9 años trabajando juntas, me dice, pero yo veo que digamos, veía frecuencia de pacientes, veía que mis pacientes estaban contentos y que veníamos trabajando bien juntos, y me empezó a derivar, ¿no? Casos de sexualidad femenina, trastornos y disfunciones sexuales femeninas
por la parte psicológica que conllevan estos trastornos, y no solo Ujú. estos, sino que todo yo creo debería ser acompañado por un buen proceso psicológico, porque las Justo. emociones se encarnan en el cuerpo, ¿no? ¿Y para qué? O sea, me enamoré del mundo de la salud sexual femenina, y ahí es donde es muy heavy lo que hacen los prejuicios y cómo nos impiden realmente expandir nuestra conciencia, ¿no? Es muy heavy. 100%, totalmente, sí. Así que nada, bueno, empecé a atender en salud sexual femenina y orientado siempre a autoestima, que Ujú. de hecho la sexualidad es una gran parte de nuestra autoestima y no la hablamos y no la No, trabajamos. muy tabú, Y en muy tabú. paralelo, muy, y en paralelo, al ver que íbamos trabajando en esto, obviamente me metí también en terreno parejas, porque una cosa lleva a la otra. También me enamoré del mundo del amor, digamos, pero del amor maduro y adulto. Yo siempre digo que el Ujú. enamoramiento, estamos todos para eso, pero soy una Sí, eterna enamorada del amor como una construcción, ¿no? Como un hacernos responsables de lo que implica amar de manera sana, adulta y madura. Y eso es para valientes, la verdad. exacto, Así muy que desconocido. sí, sí, y hay mucho que aprender en esa área también. Sí. Así que bueno, estaba en pocas palabras y para hacértelo muy sintético, en el mejor momento de lo que era mi carrera profesional en términos de clínica. Todo ese miedo inicial ya quedó atrás, estaba en la cresta de la ola y haciendo mi doctorado siempre en investigación en autoestima y sexualidad femenina, ¿no? Y se me da la oportunidad, que siempre yo había querido, de seguir mis estudios en Italia, donde justo esto que yo estaba estudiando estaba en auge y lo estaban investigando con realidad virtual, lo mezclaban con distintas Ujú. tecnologías. Uy, dije, chau, ¿qué hago? O sea, me encontré en una dicotomía de estar en lo que quería Sí. y también esta disyuntiva de esto otro, y me aventuré. ¿Sabes qué? Ya está, se lo planteé a mi marido, en plan, esto me interesa, él también tenía muchas ganas de estudiar, pudimos hacer cada uno un objetivo ahí nos fuimos a Milán. Todo esto fue hace 4 años antes de la pandemia, Ujú. y todos los pacientes, todas las pacientes que estaba atendiendo en ese momento, decidieron seguir conmigo online. Que yo, a ver, en ese Magnífico. momento fue una locura, porque imagínate la cantidad de juicios que recibí del mundo psi y del mundo Sí, psi del que yo vengo, que es escuela más bien psicoanalítica, sí. más bien todo bien estereotipado, con lo que se llama el setting analítico bien rígido, ¿no? Tiene que ser Ujú. el diván, tiene que ser o la consulta de tal o cual manera, la duración de la sesión tal o cual. Y parecen pavadas, pero eso a mí realmente me generaba muchísima ansiedad, porque, o sea, me formé en eso, en ese mundo. Claro. Y pues bueno, veamos qué pasa, ¿viste? Veamos qué pasa con esto del online, qué es lo que se gana, qué es lo que se pierde. Y yo siempre, mis pacientes muy, ¿viste? Vos decidilo si esto te está sirviendo, si esto te está ayudando, Claro. espectacular. Trabajo siempre desde muy chiquita, yo en mi psicoterapia personal, entonces el ego no es algo que aparezca en estos momentos a la hora de decir, no, yo soy la mejor para, o la capa de Ujú. superheroína me la saqué hace años, ¿no? Esto de verdad te sirve, esto de verdad te suma, démosle. Y fue una revelación, porque tuve, o sea, me enamoré del online, de lo que conoces en torno a la persona, que no es extraerla de un espacio de él o de ella y ponerla en un laboratorio que es la clínica, que está bien y está Sí. excelente, pero sentí que ganaba mucho en términos de conocer el entorno real de la persona. Y eso lo encontré un material que no Claro. estaba todavía teorizado, porque claro, en la época de Freud esto no existía, ¿no? Ujú. Y bueno, se me dio de seguir haciendo mi experiencia acá en Barcelona. De hecho, yo viví un año acá en Barcelona, después me volví para Chile porque el online todavía era tabú Sí. y todavía estaba siendo una locura. Sí, sí. Y bueno, y el año que estuve acá en Barcelona dije, ¿sabes qué? Me gustó tanto esto, que ¿por qué me voy digamos, a enfocar solamente en lo que ya está preestablecido? ¿Por qué no trascender con la ayuda a poder impactar en más mujeres, ayudar a más mujeres a por lo menos cuestionarse su estado de conciencia actual y fomentarles esto que para mí había sido tan revelador, que es cuestionar el status quo, ¿no? Lo que está establecido y cómo tiene que ser, y confiar en el propio criterio de uno, que es tan difícil. Y me costó tanto Complicado. también el doctorado, terrible, terrible, porque era la duda constante de, ay, pero si no me revisaron, ay, pero es que tengo la entrega tal, pero no me dieron la respuesta de tal cosa.
Y bueno, yo en ese momento estaba con una psicóloga madrileña que la amo, y también al online, o sea, también lo aplicaba para mí No, claro. misma. Y ella, no me olvidé más que me dijo, a ver, Vir, estás tan acostumbrada, y estamos todas las mujeres tan acostumbradas a dudar de nuestro propio criterio, que nadie nos dice, si vos lo sentís, dale. Si para vos va bien, dale. Después, ¿qué te pueden decir? Cambia esto, saca aquello. Pero también ese proceso fue de mucha realización personal porque implicó, por supuesto, desafiando muchas emociones negativas que se desprenden de todo lo que hacemos, ¿viste? Cuando no Sí, tenemos la certeza de un otro que nos valida, que nos valora. Y también fue muy positivo esa etapa. Así que ahí arranqué con la comunidad, que fue creciendo de a poco. Y bueno, y ahora está gigante, ahora no lo puedo creer. De hecho, cada día me sorprende más cómo se siguen integrando mujeres y los qué efectos que maravilla. también tiene la pantalla, es heavy. Sí, qué maravilla. Es que es verdad, el mundo online al final, por mucho que quizá nos ha costado, hemos sido un poquito más reacios desde el principio porque no sabes muy bien cómo funciona, tampoco la tecnología al principio no acompañaba tanto, o sea, ya se han puesto mucho más las pilas, pero es que lo mucho que puedes alcanzar. Y Sí. es curioso porque en el mundo de la psicología, que pues mucha gente es más de, ay, no, es que online no sé, parece que no conectas igual, pero es muy curioso lo que dices de que conectas mucho porque ves eso, el entorno en el que está la persona, más en Ni su hablar. zona de confort porque está en su casa, ¿no? O sea, es un punto muy curioso y muy bueno. Sí, sí, yo creo que es de todas maneras positivo. No creo que todo tipo de paciente tenga que ser tratado de manera online, sobre todo cuando estamos hablando de por ahí trastornos más complejos, Claro, pero en realidad si estamos hablando de una psicoterapia exacto, de claro. autocuidado, de Sí. mejora, de autoestima por sobre todas las cosas, este tipo de temáticas, pucha, ya te ahorras un montón de kilómetros, te ahorras un montón Ya. de tiempo, te conocen en tu estado natural, con tus gatos Claro. dando Sí, vueltas, sí. con tus hijos si es que tenés que amamantar. Yo también soy muy pro eso, porque la mujer, por lo general, si por ejemplo está recién de parir, digamos, ahí nomás, necesita estar mucho Sí, con... sí, sí, exacto. Y el Como que no hombre haya también, por excusa para encontrar un hueco en tu agenda para poder hacer esta sanación, ¿no? O sea, al final es como todos siempre nos cuidamos del exterior, ejercicio, alimentación sana, pero oye, ¿y la mente cuándo? Y más en estos casos en los que es difícil salir de casa porque, ay, no tengo tiempo para eso. Bueno, ya no tienes excusas, o sea, saldrán otras las cosas, pero a nivel de presencia, o sea, de tú poder ir, tener que ir, en eso ya deja de ser una excusa a ponernos. ni hablar, ni hablar. Y de hecho, a este tipo de casos y a varios otros les es un beneficio muy grande el poder contar con solamente la hora de terapia y no tener que disponer de media hora más para llegar, de media hora para volver, o todo el tiempo y el esfuerzo perdido en eso, ni hablar. Yo Exacto, creo pues sí. que Y has hablado un poco tu trayectoria como emprendedora, aparte en un país que no es el tuyo, muy de valientes, de verdad es algo muy inspirador. Pero ¿tú qué opinas o por qué crees que cuesta tanto emocionalmente emprender? O sea, ya no solo el tema de burocracia, que ahí no vamos a entrar, pero a nivel emocional. sí, sí, ni hablar. A nivel emocional, yo creo que entra en escena un personaje cerebral que se llama miedo y es Ujú, el encargado, o sea, es uno digamos, de los dejos, de los envíos que nos hace la mente en pos de protegernos y de que sigamos con sobrevida, ¿cierto? La mente tiene la función de que sobrevivamos al menor costo energético posible. Entonces, el menor costo energético posible le supone a la mente la evidencia empírica, decime si es chino mandarín lo que digo o se entiende, de lo que ya vivimos. Es decir, se sirve de las fotos que ya conoce, se sirve de las sí, secuencias, de las dinámicas que ya conoce, y emprender rompe con todo eso. Es súper disruptivo. pues Entonces, sí. ¿cómo se defiende la mente? Eh,
enviando emociones negativas como por ejemplo el miedo, ¿no? Y que nosotros Sí. podemos siempre tener la opción de decir, bueno, miedo, te reconozco, sé que estás, sé tu función y por tanto te abrazo, o bien y me rijo por el amor propio y por digamos, el amor hacia lo que estoy haciendo o hacia por lo Sí. menos el intento, ¿no? De querer hacerlo. O me rijo por vos, miedo, que en realidad, si nos regimos por el miedo, nunca nos vamos a sentir seguras ni siquiera en las cuatro paredes de nuestra casa, No, porque exacto. se rige de lo conocido e intenta siempre que sea lo más conocido posible y abrazamos también su afán, ¿no? El afán de la mente es el de mantenernos con sobrevida, el de que la especie no se extinga, el que, bueno, lo podemos ver, siempre yo lo explico en los ejemplos de las crisis de pánico, que son cuando el miedo eh, se nos escapa de las manos. ¿Qué es lo que decimos cuando nos estamos digamos, cuando estamos en el pic de la crisis de pánico? Me voy a morir, ¿no? Sí. Es la pauta de que ya la mente tiró el último manotazo de ahogado y tiró la toalla, ¿no? Y en realidad nadie se murió de ansiedad o miedo, no mata a No, nadie. Es que el miedo es irracional. sí, y se alimenta de sí mismo. Entonces, em, yo creo que lo más importante es hacerse amigo del miedo y entender que no somos nuestras emociones. Vos sabés que hoy justo en mi comunidad, en el Instagram, estoy a punto de subir un video que me da Ujú. una vergüenza, pero lo quiero hacer en honor a todas las emprendedoras y mujeres que están viviendo miedo en este momento, que es filmarme en una crisis de llanto Sí, y contar qué hago y cómo me trato, cómo me hablo. Me destruye de vergüenza, no te voy a decir que no, pero en verdad es tanta es tanto lo que conecto con lo que quiero transmitir y con con cómo quiero que impacte y que ayude, que lo voy a hacer igual, aunque en realidad me claro que esté sí. muriendo de vergüenza. Ya lo Exacto. vengo procrastinando porque eso es lo que hace el miedo también. Bueno, Totalmente. mejor el lunes. Bueno, mejor lo subimos el miércoles. Bueno, mejor. Y Sí, así se te va la vida en un sí, chasquido, exacto. ¿no? Así que Como más sí. fácil como ponerlo a un lado y sí, sí, ya lo haré, ya lo haré. Y engañas un poco a tu mente con que no, no, lo voy a hacer. Pero claro, cuando lo vas posponiendo, al final es eso, es como estás dejando que el miedo, esta vergüenza te gane. Totalmente. Exactamente. Y al final ese es un miedo de que, bueno, porque hay tres grandes miedos, yo siempre lo cuento y me encanta repetirlo porque creo que es clave saber qué tres grandes fuentes de miedo puede tener la mente y de cuáles nos protege, ¿no? Ujú. El primero es el miedo a no tener los atributos suficientes como para la sobrevivencia, la Sí, supervivencia, como por ejemplo un techo seguro, una seguridad financiera, comodidad. sí, Esto no sé si te pasa, pero todo bien con viajar sí, un sí, tiempo, pero ya no, llega un momento que querés, bueno, por lo menos por un tiempo tener un espacio que sea tuyo en donde tengas sí, cierta rutinita, ¿no? Pero lo podemos ver en estructuras más bien llevadas al extremo, que yo veo en la clínica, como un paciente que tiene un Excel cuadrado en el cual anota cada uno de los caramelos que se fue a comprar a la esquina, ¿me entendés? Todo, todo, todo. Y por supuesto, la ansiedad la regula de esa manera. Todos tenemos un poco de esto. También sí. hay un segundo miedo que es el típico, que es el de ser excluido de la manada, que proviene Ujú. de la especie de la que venimos, que son los monos, ¿no? Tiene que ver con un aprendizaje genético en donde entendemos, o nuestro cerebro, mejor dicho, de manera irracional entiende que si somos vistos negativamente por el grupo, corremos el riesgo de ser excluidos y por tanto morir por falta de todo lo que dije anteriormente, ¿no? De comida, de Ujú. shelter, Sí. de seguridad financiera y demás. Y razón por la cual, por supuesto, me da tanta ansiedad subir un video en donde me muestro tan vulnerable. Tengo miedo que la Claro, gente piense, no sé qué, bueno, y por supuesto es irracional, porque yo de la boca para afuera te digo otra cosa, pero claro. evidentemente si lo procrastino es por algo. Y el otro gran miedo que puede tener la mente es el de el no ser reconocido
o de, por el contrario, sentirse humillado. Es un miedo Sí. también muy irracional, razón por la cual muchas veces cuando estamos trabajando en una empresa y no nos sentimos reconocidas, Ujú. eh, este cerebro se empieza a impacientar, se empieza a incomodar, no siente ese lugar como seguro. Por supuesto, cada estilo de personalidad va a tener más tendencia a Sí. ser más como a tenerle más miedo a uno de estos tres miedos que a otro, ¿no? Claro, Y eso va sí. determinando también nuestros rasgos de personalidad, pero bueno, al fin y al cabo, al escucharlos, Ujú. siempre a un extremo, nos trabamos. Y a la hora de emprender hay que desafiarlos a los tres juntos, te diría yo. Pues sí, a por todas. Es complicado, pero sí, es eso, que una vez te identificas, es trabajar en eso, trabajar Sí, para sacarlo adelante, tu proyecto o cualquier tipo de objetivo que te pongas en esta vida, es como sí. Así que vamos a estar muy pendientes de tu vídeo porque obviamente lo queremos ver. me encanta. Voy a subirlo, Y hoy se va a subir. pues lo vamos a ver, muy pendientes en Unlock para verlo. Y al cara a las mujeres, ¿cuál es la importancia que puede tener eh, emprender en su autoestima? O sea, porque dices el miedo, pero en cuanto a esta importancia que le pueden dar a la autoestima también, porque supongo que afecta también un poquito. 100%. Es que yo creo que digamos, al tener regulado y trabajados los miedos, nos aventuramos al mundo. Y cuando nos aventuramos, lo hacemos, cuando trabajamos en nosotras mismas, lo hacemos desde el ser, desde nuestra Ujú. esencia, ojalá, y no desde nuestro ego, este que está tan muerto de miedo y que busca siempre el reconocimiento o la validación en lo externo. Entonces, por supuesto que, por ejemplo, al emprender, gobernándonos por lo adecuado, que sea la Sí, esencia del ser y el real sentido que tiene eso para nosotras, para mí eso es todo. Es que si no tenemos esa visión y esa misión, y esa visión y misión no responde a nuestra esencia, va a estar jorobado. O sea, se va a poder igual, pero que te sientas realizada va a ser difícil. Pero ahora, a efectos de la autoestima, cuando se trabaja el ser, que en mi caso, y yo creo que en todos los de emprendedores, digamos, que han, entre comillas, triunfado, lo he ujú. visto, el trabajo del ser va con el crecimiento del emprendimiento porque van de la mano. El estado de Claro, conciencia te permite valorar lo que realmente es importante, que no se te pasen inadvertidas oportunidades importantes, clarificás lo que hay que clarificar y el sistema reticular ascendente, que es la parte del cerebro que nos hace filtrar la información del entorno, está listo para que no se le pase una, ¿me entendés? Porque estás alineada con lo que realmente va y con lo que va a funcionar. Por supuesto que si hablo de miedo y emprendimiento, es porque una vez que lográs manejarlo, vale la claro, pena todo. O sea, vale la pena todo el rato porque obvio que no es todo el tiempo felicidad, la vida no es todo el tiempo felicidad. De hecho, eh, hay muchas otras emociones y en el cerebro tenemos más a nivel protector, más emociones negativas que positivas, ¿no? Pero vale mucho la pena el hecho de trabajar en el ser para poder valorar en el día a claro, día lo positivo y que tampoco se nos pase inadvertido. Y cuando realmente lo que estamos haciendo va con nosotras, la autoestima se multiplica. claro. Entonces ya ponemos más en la balanza todas estas, aunque haya menos positivas, se acaban contrarrestando con todo lo malo, todos los sufrimientos hasta alcanzar tus objetivos donde te querías llegar. Al final tenemos 100%. siempre que valorar, quedarnos con lo bueno y bueno, lo malo, bueno, sí, el camino ha sido duro, pero mira hasta dónde has llegado. Vamos a quedarnos con eso también. Tal cual. Y yo creo que la vida tiene que tener problemas. O sea, no creo en la diferenciación malo-bueno. Creo que no hay luz sin sombra y tus Ujú, batallas siempre determinan tus logros y tus éxitos. Por tanto, lo que nos enferma por lo general o nos trunca es creer que una emoción negativa es mala. ujú, sí,
¿no? Porque tengo pena, entonces estoy mal. Entonces después me impaciento porque quiero estar bien. Entonces después me estoy una hora peleándome con mi cabeza porque en realidad no hice lo único que hay que hacer, que es decir, lo que tenés es tristeza, es porque te frustra tal Claro. cosa y tal otra, te abrazo, ¿no? Sos vos misma tu Sí. mejor amiga y se Identificar acabó. estas emociones, sí. Y ahí la emoción fluye, porque al final, cuando escucho por ahí a mis pacientes que no avanzan ni con el amor propio y por consiguiente con sus emprendimientos, ni con sus relaciones de pareja, por lo general pasan mucho tiempo criticándose, Ujú. por creer que una emoción negativa es algo que está mal sentir, y Ya, pues no, te en tiene que realidad pasar. sí, yo creo que una vez que entendemos eso, ahí se nos hace mucho más llanito el camino, por más que siempre va a ser, ¿no? Un sube y baja emocional, porque eso son las emociones, pero también entender que las emociones no nos definen, pues ¿cómo sería posible definirnos a partir de algo que cambia tanto, ¿cierto? Que si nos va a venir la regla, nos sentimos de esta manera y que en 3 días más estamos tocando el cielo con las manos. O sea, cómo nuestra definición de nosotras mismas va a estar agarrada en algo tan poco científico, tan poco estático y estable en el tiempo, ¿no? Entonces, de Exacto. la misma manera, yo propongo no tratarnos. Si estamos atravesando una emoción negativa porque estamos emprendiendo y queríamos que algo saliera de una manera y no salió, pues abracémonos porque esto está pasando, conectemos con el sentido de la emoción para nosotras, qué es lo que nos está tratando de decir, cuál es la función protectora que tiene esa emoción y a partir de ahí la podemos soltar, además de transitarla, ¿no? Y lo van a ver en el video de hoy que tengo los ojos, pero en compota, ¿eh? Pero no nos define. Y con todo lo que nos has contado, ¿cuáles son los consejos que podrías compartirnos para mantenernos motivadas y poder desarrollar este amor propio que empodere, que empodere a las mujeres, tanto en el camino del emprendimiento como en la vida personal? Bueno, además de psicoterapia o de un trabajo personal profundo en el ser, para poder clarificar cuál es en esencia eso que te haría bien hacer, yo creo que, voy a hacer un parate, uno nunca sabe qué quiere, en definitiva, y con claridad, Ujú. eso se lo va clarificando en la marcha, pero sí que un correcto estado del ser, o quiero decir, un estado de conciencia eh, amplificada y te permite darte cuenta si eso que estás haciendo te nutre o te Ujú. conecta más bien con el área del miedo. Yo creo que eso es bien dicotómico, o es miedo o es amor propio, ¿no? Sí. O sea, los dos coexisten en la mente, pero uno de los dos gobierna. Entonces, estar súper trabajada, pero trabajada no me refiero al gimnasio, o sí, pero digo, eso va anexado, me refiero a hacia adentro, no es hacia afuera. Y eso es mirar hacia adentro cuando las emociones están fuertes por algún lado, por lo positivo o por lo negativo. Cuando tenemos bien clara nuestra historia, somos una con nuestra historia, cuando nuestra autoestima está sólida, eh, podemos sentir las mismas emociones, pero sin asustarnos por Ujú. sentirlas, perdón. Y hay otra cosa que también nos manda la mente a la hora de emprender, que son las opiniones y sobre reacciona mucho a las opiniones de los demás. Mi consejo es que no escuchen tanto, porque al fin y al cabo la gente habla de lo que tiene en su mente. Bien, Y correcto. antes de tomar un consejo, más vale conectar con quién me está dando ese consejo y cuán consecuente está siendo esa persona con lo que me está diciendo de la boca para afuera. Porque al fin y al cabo, nadie está dentro nuestro y nadie va a sentir nuestro proyecto como nosotras. Entonces, cuando realmente estamos guiándonos por lo adecuado, que eso Ujú. es, ya te digo, no se ve, está dentro, no se ve, está en la esencia, em, las opiniones
hay que tratar de no definirnos a partir de ellas y de no definir nuestros proyectos a partir de ellas. Por supuesto, con esto no me estoy refiriendo a ser impermeables, inflexibles y darnos la cabeza contra la pared, porque todo lo estamos hablando a efectos de un equilibrio, de un justo medio. Pasa que la mente siempre tiende a irse al extremo. Claro, De creer que somos la ira, de creer que somos la pena, de creer que somos lo que nos dijo tal persona sobre nuestro proyecto y no, hay que tratar de tomarlo con pinzas, ¿no? Y otro, digamos, otro gran consejo en torno a emprender y poder hackear la mente es, además de tener pequeños rituales cotidianos que nos conecten con, ojalá, los cinco sentidos y que nos permitan, eh, digamos, salir de los pensamientos y de las emociones, encontrando un espacio de quietud, que eso hacen ujú, todas las técnicas de mindfulness, yo las recomiendo sí, enormemente. Cortitas, ¿eh? No tienen por qué ser grandes cosas, no tienen por qué ser sentada a las 4 de la mañana meditando hasta las 6, no, por Dios. Una ducha no, consciente con los sentidos pues, digamos, con la conciencia puesta en los sentidos es más que suficiente, te permite que justamente entre digamos, entre los pensamientos y las emociones que nos emite la mente constantemente, exista un espacio de tranquilidad, de calma y de quietud, y eso nos permite conectar con que somos mucho más profundas y vastas que nuestros pensamientos. Eso, en esos momentitos que yo digo de amor propio, porque realmente en mi sí, caso lo son todo, es nada, ¿eh? Ponerme una música cuando me levanto, dejar el modo avión cuando me levanto, porque al trabajar con tanto problema, claro, si yo inicio mi desconectar. día, sí, dándole al cerebro, por ejemplo, la prioridad y en términos de información le doy problemas y problemas ajenos, que a ver, yo adoro mi profesión, me encanta, me fascina ayudar, está en mi esencia de verdad, pero yo creo que el amor propio es un dejo de, entre comillas, egoísmo sano que nos Ujú, permite querer bien a los otros, ¿no? Y con los emprendimientos yo recomiendo lo mismo. Primero el ser, y una vez que el ser esté nutrido, con buenos hábitos, con momentos de aquí y ahora, viene todo lo otro. Otro gran consejo, perdón, es que se me van ocurriendo en la marcha, Suelta, suelta. estudien. Una vez que saben para dónde van, que estudien hasta que no haya más por estudiar. No hay nada que no sea estudiable. Bueno, hay una técnica que se usa mucho, yo la usé en mi tesis doctoral, de hecho, que es la de, no me puedo acordar el nombre exacto, pero es como la técnica de saturación, ya se me acordó, ya me la acordé. Ujú, Es cuando uno empieza a leer papers y bibliografía y libros y a escuchar cuestiones obviamente bien fundadas, hay que tener mucho cuidado sí, de la info que no caer consumimos, en que la esté bien fundada. desinformación. Hoy en día es muy Exacto, fácil. o en el comentario de la vecina, que es que en verdad Bien, todo bien con la vecina, pero cítame la fuente, ¿no? claro. Y cuando estamos en verdad informándonos constantemente y nos damos cuenta que ya varios autores mencionan lo mismo que ya vimos, pero de distintas perspectivas y que nos hizo sentido, bueno, Ujú, ahí ya podés considerar ese punto como que lo tenés y lo sí, manejas, pero esto se da estudiando y es un hábito que hoy, con toda la info que hay alrededor, hemos perdido igual un poco, ¿no? Nos está sí, costando mucho cierto. leer. Yo ahora volví, te juro, Sandra, y volví a los libros y soy muy ecológica en muchas cosas, pero el tema de lo palpable, Sí, como estoy todo el el día entre material. pantallas, media Conectas horita mucho todos los más. días, leo. Sí, leo y rayo, porque yo los rayo todos. Y en verdad eso es un alimento mental que está espectacular, sobre todo si está alineado con el ser, que en mi caso Ujú, leo para nutrir al ser sobre lo mismo que después me filmo en los videos. Entonces, y que ayuda por ahí a las claro, chicas. Entonces, por eso te digo que cuando uno está clarificada de acá, es como que estás trabajando para vos y sin querer también para la empresa, ¿no? Pero bueno, sí, igual es es importante tener... alineado. Claro, o sea, es como es complicado encontrar ese balance, pero son esos pequeños detallitos como los que estás diciendo, que al final es simplemente los incorporas en tu día a día, como en tu rutina, y los acabas necesitando para separar eso, el trabajo, tu emprendimiento, cualquier
problema que puedas tener con tu paz mental, que es súper necesaria, y empezar el día con esta pequeña desconexión, que ahora es ya parece automático. Nos levantamos y ya el teléfono para ver qué ha pasado durante la noche. Es como, a ver, no, vamos a volver a conectar con nosotros mismos. Y sí, todo lo que sea material, este conocimiento parece que, bueno, como lo tenemos en Google, ya no hace falta estudiarlo. No, es que se está perdiendo y sí, realmente es un muy buen consejo. Sí, y está bueno para fomentar también en nuestro pensamiento crítico, porque al final la óptica, o sea, lo nuestro en términos del ser, somos Ujú. únicos e irrepetibles, ¿no? Tenemos algo que, por más que lo haya dicho tal o cual autor, en nuestra boca suena distinto porque tenemos otras vivencias, porque tenemos otro esquema y nuestra mente fue constituida de una manera única e irrepetible. Entonces, yo recomiendo mucho siempre ir a las fuentes, por supuesto, citarlas siempre como corresponde, pero hacer Ujú. nuestra, o sea, digamos, fomentar nuestro propio pensamiento y conectando, digamos, esos conceptos con nuestra propia historia. Y acá me estoy remitiendo más a quienes emprendemos en el área de creación de contenido también. Sí, Sirve para todo, ¿no? Para quien tiene ganas de, o la invitan a dar una charla TED y quiere narrar algo importante, pero, ok, me echalo con tu historia, que eso le va a dar el sello, eso es tuyo. claro. O para gente que también como yo crea contenido y no sabe cómo ser único e irrepetible, al final yo me di cuenta de los primeros videos que se empezaron a viralizar. Yo al principio estaba toda, viste, Robocop, porque tenía más miedo vengo de una escuela en la cual ser psicóloga y persona no, o sea, es casi incompatible. Entonces, ahora que se comprueba que lo que sana, además de las habilidades técnicas, es la persona del terapeuta, y con todas las redes, en verdad, ya estamos mucho más habituados a hacer nosotros, pero bueno, al principio como que me costó un montón soltarme y contar de mí y empezar a hacer digamos, a narrar historias mías y demás. Y el primer video que se viralizó, que fue una locura, fue yo contando una experiencia en donde un profesor italiano me dijo todo punto de vista es una vista desde un punto, ¿no? Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso con la vida? ¿Qué es lo que me está queriendo decir este tipo? Y ahí empecé a hablar del amor y qué sé yo, y cómo yo lo veo en términos de cada uno tiene Ujú. su punto de vista, ¿cierto? Y las emociones que se desprenden de la lente con la que cada uno ve la realidad son muy de uno. Por tanto, para poder hacer un amor sano, ¿cierto? Hay que estar dispuestos a mirar la lente del otro y también la propia y poder expresarla, ¿no? Pero ese video, que para mí era algo que yo decía naturalmente en todas las sesiones, porque yo soy muy como genuina en las sesiones, fue una locura. Y ahí me di cuenta este es mi valor acá. No es lo que dijo Freud, Lacan, Otto Kemberg o quién. Es que yo estoy haciendo una fusión de todas esas cosas sin querer, por el caso a caso y por el día a día, y lo pude Claro, integrar con mi propia historia y con las emociones que a mí me generó. Y creo que ahí está todo. pues sí. Y hablando de relaciones sanas, este amor sano también hacia nosotros, pero y hacia, digamos, la compaginación de relación sana con mantenerla en la vida y también en el trabajo, ¿cómo se compagina eso? Es que yo también creo, Sandri, que podemos hacer relaciones tóxicas con el trabajo. Nosotros, en términos de apegos, hacemos vínculos de apego con todo lo que nos rodea y lo que nos importa, ¿cierto? Lo que nos Ujú. genera de alguna manera emociones en nosotros, ¿no? Emociones importantes. Entonces, creo que está bueno que los vínculos que hacemos, tanto en el trabajo o con el trabajo en sí mismo, como con nosotras mismas, que yo creo que todo arranca ahí. Por eso Sí. cuando vienen con temas de pareja, yo digo, bueno, perfecto, primero empecemos por vos. No, pero yo quiero que mi pareja, no, empecemos por vos, veamos cómo estás vos, trabajemos en vos y después me contás si es Ujú. necesario que venga tu pareja. Porque, y casualmente, después de trabajar en el ser, en el ser relacionado al amor propio, al amor sano, con la personita que tenemos nosotros adentro, porque es que nosotras nos estamos vinculando todo el tiempo con alguien que tenemos adentro, me llaman 6 meses después diciendo, Virginia, es que no entiendo, ¿qué pasó? ¿Qué destrabamos? ¿Qué hicimos? Que me ascendieron en el trabajo, que hoy me llevo mejor con mi jefe narcisista, que hoy no sé qué, y no sé cuánto. Claro, sabés poner límites, sabés relacionarte desde lo que es importante para vos y poner límites. Y eso creo que es en todo, en el terreno
de las relaciones de pareja, en el terreno de las relaciones laborales, también las familiares, que son Sí. tremendas en términos de importancia. Pues sí, Así es que es, como hacer un poco este puzzle de todas las situaciones que hay en tu vida, cómo las mantienes. Pero qué lindo este trabajo que haces para que al final las personas acaban dando cuenta de que, bueno, quizá no era tan difícil poder lograr esta paz mental o esta buena relación en el trabajo, en la vida personal, de pareja, familiar, y decir, mm, pues mira, has desbloqueado algo que estaba ahí trabado, no, y parecía incambiable, impensable que se tal pudiera cual. solucionar. Y termina siendo transversal, ya te digo, o sea, implica un trabajo de amistad enorme con una personita que tenemos dentro. El tema es que no Sí, la vemos y que no le damos no, pelota. sí, Cuando sanamos esa relación, conectamos con nuestro merecimiento, conocemos nuestras emociones, sabemos comunicarlas de manera asertiva y sana, constructiva, porque un límite no tiene por qué ser otra cosa que una expresión de cariño y de amor propio y por consiguiente hacia los otros. Como me quiero y me trato, te quiero y te trato a ti. El tema es que hay que empezar, yo digo siempre, hay que empezar por esa personita que tenemos abandonada, que no tendemos a mirar porque el ego nos tiene, el ego me refiero a la mente, a lo que decíamos antes, a este mecanismo nuestro de supervivencia que busca siempre la valoración en lo externo y que nos desconecta muchas veces de nuestra esencia. Tal y como te conté cuando empecé a trabajar en el área de recursos humanos, que a ver, está buenísimo, pero no pude haber operado más en base al miedo porque me olvidé, me desconecté. Y eso fue en una etapa en la cual, obviamente en la adolescencia, en donde estamos más susceptibles a sí. priorizar las opiniones, las emociones de los demás, las idealizaciones. Por eso creo que el trabajo del ser es fundamental. Pues sí. Y ya para ir cerrando un poquito el episodio, me gustaría ver tu perspectiva para entender cómo has conseguido mantenerte positiva en aquellos momentos en los que ha habido incertidumbre o que has estado baja de ánimos. Bueno, me encanta porque me estás tocando un tema sensible porque hoy se va a subir un video que me genera muchas emociones, me siento muy vulnerable y justamente me genera vulnerabilidad porque voy a mostrar las emociones más oscuras con las que lidio yo y todos los seres humanos, porque a ver, que es que no soy tan creativa tampoco, ¿no? Hablo de un Ujú. poco de tristeza, de un poco de frustración. Entonces la técnica para mí en ese momento es la autocompasión y que la contrapongo y la encuentro contraria completamente a la pena. Porque yo puedo tener en ese momento en el que estoy atravesando una emoción negativa, pena de mí misma y por pena Ujú. de mí misma, igual me voy a estar gobernando a partir del ego o de la mente, porque el ego o la mente siempre cree que somos especiales, que las cosas nos pasan solo a nosotras, que es que como somos nuestras emociones y estamos, digamos, empastadas en la tristeza, así vamos a seguir, que es que ya no tenemos más opción, y ahí empieza a gobernar el miedo y la emoción. Por el contrario, la autocompasión, digamos, es sentarnos con nuestra niña interior, entendiendo que siempre la tenemos ahí, y decir, Sí, a ver, contame, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa porque tengo esto y tengo esto otro, y hay veces que no sabemos qué nos pasa y no tenemos muy claro. Y estamos quizá con una mezcla de todas las emociones juntas. Pasa que igual al trabajar internamente podemos ir conectando con los escalones antes de que claro. se dé lo que se llama secuestro de amígdala, que ya es después una emoción, te diría, cruda, en donde ya no podemos hacer mucho más que una meditación, ¿no? Pero la idea es cuando ya transitamos una emoción, no sé, una frustración, un llanto, decir, ¿cómo puedo ser mi mejor amiga en este momento? Y validarnos emocionalmente lo que sentimos en ese momento. Porque la vía para enfermar o para estancarnos es empezar a pelearnos con la emoción. ¿Cierto? Mark Manson en un libro que a mí me encanta, eh, dice lo siguiente, y a mí me encantó cómo lo planteó, ¿no? Porque va muy en la línea de mi humor y de cómo lo trato en sesión.
Dice, problemas vas a tener. Problemas en la vida vas a tener porque la biología funciona en base a problemas. Necesitamos algo que resolver. El tema es qué querés resolver, porque al final tenemos que hacer un upgrade de problemas, ¿no? Al ir al gimnasio, por ejemplo, nos compramos Ujú. 28.000 problemas distintos, que tenés que bañarte 2 veces, que tenés que salir temprano, que te tenés que levantar temprano, que no... son Cierto. millones, que te duelen encima los músculos, que tenés que encima comer tantos macronutrientes para su... Es un despelote. Sí, La realidad es que todos esas, digamos, esos mini problemas, que se llama la emoción que se desprende de ir resolviéndolos, también te traen satisfacciones porque por posponerlos momentáneamente o por transitarlos momentáneamente, te estás conectando con el problema mayor, que es el que vos querés tener, que es la claro, mejor versión de vos misma, una mejor composición muscular, más fuerza, ¿no? Te lo pongo en ese ejemplo, pero en verdad es aplicable a todo lo otro. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en la emoción y transitándola, tenemos dos posibilidades. Una es identificar el real problema, que es que esto me da pena y esto se ujú, conecta con mi historia porque, o tenemos la opción de comprarnos otro problema más. Porque la cabeza puede solamente tener una cosa por vez en la mente, que es enojarte por estar sintiendo la emoción, por ejemplo. Entonces ya te desvinculás del inicio del problema y no le pones lo que se llama el bálsamo del reconocimiento y de la aceptación de la emoción. Entonces, ujú. cuando estamos angustiados, miremos para adentro, entendamos que esa emoción no nos define y transitémosla hasta que decida irse, ¿no? Creo que ese es el consejo a efectos de transitar la emoción con amor propio y con autocompasión versus la pena, que es decir, ¿por qué siempre me pasa todo a mí? Ujú. Y ahí arrancamos con el por qué, y nunca con el para qué. ¿Qué es lo que me viene a decir? ¿No? Sí, realmente vamos a tomar este consejo porque es súper útil. Creo que es algo que todos nos podemos sentir muy identificados y al final es eso, es como, bueno, cada uno tiene su manera de automotivarse, pero sí, problemas siempre va a haber. Al final es como, ¿cuál eliges que es menos problema para salir adelante? Pero me Exacto. O sea, encanta. ¿qué problema elegís en tu vida? Porque además de ser un problema, en el día a día te trae satisfacciones. Exacto. Elige bien tus problemas porque Elige el que problemas vas quieras. a tener. Hay, de haberlos hay. Y Exacto. ya y ya para cerrar, ¿qué es lo que te gustaría desbloquear en tu vida? Hablando de Unlock y las puertas que tenemos, que queremos desbloquear en esta comunidad, ¿cuál es la que te gustaría desbloquear? Me encantaría desbloquear más la parte tecnológica, seguir Ujú, conociendo la tecnología, de cómo la tecnología puede usarse a favor de seguir ayudando y de seguir impactando positivamente en las vidas de más mujeres. Ahora, por ejemplo, en Italia me voló la cabeza saber que había una corriente psicológica nueva que se llama ujú, Benessere, que es bienestar, y ujú. ya veo que empiezan a haber un montón de estudios en donde se usa realidad virtual. De hecho, tuve la oportunidad de ser parte de Sí, uno, pero me doy cuenta que ahí me falta conocer un montón más. Así que, si te tuviese que decir qué me gustaría seguir desbloqueando, es mi yo tecnológico. pues me encanta, aparte, hoy en día que se está evolucionando tan rápido, pero al final es eso, como evoluciona a un ritmo en el que nosotros también tenemos que estar muy al día y muy pendientes, pero es increíble que en ámbitos como la psicología podamos implementar diferentes herramientas que no solo te van a mejorar a ti como empresaria o como profesional en el sector, a poder transmitir o a ofrecer un mejor servicio a tu cliente, sino que al revés, también ellos poder recibir como una experiencia mucho más única, que conectes incluso más, y bueno, lo que está por desarrollarse. Así Ni hablar, que todo lo inmersivo. No, no, se vienen cosas solo acaba alucinantes. de empezar. Ni hablar, ni hablar. Pues nada, ya cerramos el episodio de hoy. Nos despedimos de Virginia, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Vale. Todo lo que hemos podido absorber de ti, de tus conocimientos y de tu experiencia como
que has emprendido en este camino que te ha sido duro y que al final esperemos que pueda servir como reflejo para todas las mujeres que estamos en esa situación, que están, que estarán. Y nada, que muchísimo gusto y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Sandri. Realmente para mí es un honor. Me encanta lo que estamos haciendo con Unlock y el sentido que tiene. De verdad conecta mucho con lo que te decía, con mi esencia y con lo que quiero aportar en el mundo al final. Así que me hace muy feliz y siempre es un agrado. Nada, cualquier tipo de conversación con vos es un agrado. Muchísimas gracias. Un saludo. Besitos.